La clase de hoy, ¿ya? Es de lógica simbólica. Esto es álgebra uno. Hoy día estamos a 28. Ya. Ok. Entonces, lo primero que quiero hacer notar es que la lógica es un área de las matemáticas que define proposiciones, ¿verdad? Que define los conceptos básicos para esta ciencia que son las matemáticas. Entonces, en lógica nos preocupamos, ¿ya? En lógica nos preocupamos de establecer el lenguaje que vamos a utilizar en matemáticas. Esto es válido, por supuesto, tanto para álgebra como para cálculo, ¿cierto? Álgebra como la asignatura que le da origen a todo y cálculo, por supuesto, como aplicación de todo lo que nosotros vamos a ver. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que definir en lógica es el concepto de proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una sentencia, una frase, una oración, ¿ya? Llamémosle sentencia, ¿ya? Que tiene un valor de verdad. Y eso es súper importante, ¿ya? Porque la condición para que una proposición, una frase, una sentencia, lo que sea, sea una proposición, ¿ya? La condición base es que tenga un valor de verdad. Voy a dar un ejemplo. Normalmente se denota con una letra minúscula esa proposición, ¿ya? P, Q, R, A, B, pero siempre con una letra minúscula. Entonces las proposiciones nosotros las vamos a denotar con una letra minúscula. Entonces, por ejemplo, P que diga mañana es sábado, ¿cierto? ¿Es una proposición? Sí, porque yo puedo decir si eso es verdadero o si es falso. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes, ¿la proposición P, mañana es sábado, es verdadera o es falsa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Verdadero? Verdadera, ¿verdad? Entonces, esa es una proposición porque yo puedo decir si es verdadera o si es falsa. En cambio, la sentencia Q, eh, primavera, por ejemplo, esa no es una proposición, porque no estoy ni afirmando ni negando nada, porque no puedo aseverar si eso es verdadero o es falso. Primavera, es un nombre nomás, ¿cierto? Por lo tanto, esto que acabo de señalar no es una proposición, porque no puedo indicar si eso es verdadero o falso. Distinto si yo dijera hoy es primavera o estamos en primavera. Eso sí puedo decir si es verdadero o falso. Pero si yo en una sentencia pongo primavera, yo no sé qué quiere respecto de esa primavera, por lo tanto no puedo afirmar si eso que me está diciendo, esa sentencia, es verdadero o falso. Por esa razón no es una proposición. ¿Se entiende? ¿Ya? Ahora, para ordenar todo este asunto, el concepto de proposición, nosotros lo que utilizamos son las famosas tablas de verdad. ¿Ya? Entonces, las tablas de verdad
nosotros siempre vamos a indicar si una proposición es verdadera o falsa. Entonces, ¿cómo se construyen? Utilizamos como herramienta las tablas de verdad, las cuales nos ayudan a indicar el valor de verdad, así lo vamos a llamar, el valor de verdad de una proposición. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos lo siguiente. ¿Cómo se construye una tabla de verdad? Usted pone proposición P y usted dice, mire, esa proposición P tiene dos posibilidades por sí sola. Si es una proposición, tiene dos opciones. V, si es verdadera, o F, si es falsa. ¿Ya? Entonces, de esa forma, vamos a construir las tablas de verdad. Entonces, usted pone arriba la proposición e inmediatamente abajo pone las opciones que tiene. Si es verdadera o es falsa. En este caso, una proposición tiene dos posibilidades. O es verdad o es mentira. Entonces, para nosotros, el símbolo V va a significar verdadero. A veces en matemática también se usa uno. Ya, de hecho, en algunos libros usted puede encontrar el verdadero con el número uno. Y F, falso, con el número cero. ¿Ya? Entonces, de repente usted va a encontrar el libro y va a decir P y le va a aparecer cero uno. ¿Qué significa eso? Cero falso, uno verdadero. ¿Ya? Esa es como la forma de notarlo. Pero habitualmente en los libros también lo encuentra así. D de verdadero con un uno y falso de F con un cero. ¿Ya? ¿Me siguen? Ok. Dicho esto, lo que nosotros necesitamos ahora, ya sabemos cómo usar, qué es una proposición, sabemos que la proposición necesita tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. Sin embargo, también necesitamos conectar estas proposiciones, ¿ya? Y estas proposiciones se conectan a través de lo que se conoce como conectivos lógicos o conectores lógicos. Bueno, como su nombre lo indica, ¿qué es un conector lógico? Es un símbolo que conecta proposiciones. Son símbolos que conectan proposiciones. ¿Ya? Entonces, primero, antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, los voy a presentar. ¿Ya? Los conectores lógicos que nosotros vamos a usar, los más usados, por supuesto, son la negación. Bueno, la negación no es un conector propiamente tal, pero la negación vamos a decir que es un término. Vamos a usar este símbolo, también se le conoce así, también se le conoce como con una rayita arriba, ¿ya? Es una negación, ¿ya? Negación significa cambiar el valor de verdad, ¿ya? Es como el signo menos que ustedes conocen en matemáticas clásicas, ¿ya? Después les voy a explicar el detalle. Está este símbolo que se le conoce como O, ¿ya? Es una B, una V, el O, que es una disyunción lógica. Está el otro símbolo, que es como una E incompleta, ¿cierto? Es como la V dada vuelta. Se le conoce como I, se traduce como I.
es decir, una conjunción lógica. Como les digo, primero voy a presentar los símbolos para que vayamos armándonos un glosario con los símbolos que vamos a ir usando. Entonces está la negación, que se le conoce como un no, no algo. Está el o la disyunción lógica. Está el y o la conjunción lógica. Yo ahí, entre comillas, estoy poniendo cómo se lee, ¿ya? Y el otro es el nombre formal que tiene, ¿ya? Entonces, vamos a dejar así mejor. Entonces tenemos la negación, que es no, la disyunción lógica, que es el o, la conjunción lógica, que es el y. Después está una flechita, que se le conoce como implicancia, ¿ya? Se lee implica, se lee implica, se lee entonces. Ahí les voy a explicar después qué es cada cosa. Y está la doble flechita, yo creo que más de alguna vez me han visto usarla, o también la han visto otros profesores de repente usarla, que se le conoce como doble implicancia. Doble implicancia también se le conoce como equivalencia lógica. Hay otros símbolos, por supuesto que sí, pero estos son los básicos. ¿Ya? Este se lee como sí, solo sí, ¿ya? También se lee como equivalente, ¿ya? Entonces, esos son todos los símbolos que nosotros vamos a utilizar como conectores lógicos. El único que no se define como conector lógico es la negación, porque la negación no conecta a nadie. ¿Ya? La negación es una propiedad intrínseca de la proposición por sí sola. ¿Quiénes son los conectores lógicos en verdad? Este no conecta, ¿ya? Los únicos que son conectores son los cuatro de abajo. El o, el y, el implica y el sí y solo sí, ¿ya? Esos son los conectores. El de arriba no es un conector lógico, pero sí cambia las propiedades de la proposición, ¿ya? ¿Me siguen hasta acá, verdad? Ya. Perfecto. Entonces vamos a empezar a describir cada uno de esos conectores lógicos. Entonces vamos a hacer una descripción de los conectores lógicos. ¿Ya? ¿Cuáles son esas descripciones de los conectores lógicos? El primer conector, ya es, o más bien no conector, vamos a hablar de la negación. Pongámoslo así, conectores. Negación. Ya sabemos que la negación tiene los símbolos de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace la negación? La negación cambia el valor de verdad de la proposición. ¿Ya? Cambia el valor de verdad de la proposición. Entonces, usemos la tabla de verdad para entenderlo. Si yo tengo una proposición P, cuya tabla de verdad indica que es verdadero o falso, ¿ya? Esto se escribe así. Tengo verdadero o falso. La proposición no P
cambia eso. O sea, no P, fíjense cómo se lee, no P, cambia los valores de verdad. Entonces, verdadero pasa a ser falso y falso pasa a ser verdadero. Es como cuando usted tenía, ¿se acuerda? El menos menos 2 y usted tenía que eso era más 2, ¿verdad? Cambia el signo menos adelante de los números, cambia el signo. O simplemente menos el 2 que es positivo, queda simplemente como menos 2. Bueno, el no funciona exactamente igual. ¿Se entiende? Con la diferencia que aquí cambiamos el valor de verdad. Entonces, si una proposición P es verdadera, no P va a ser falsa. Y si una proposición P va a ser falsa, entonces el no P va a ser verdadera. ¿Se entiende? Entonces, supongamos que yo tuviera la proposición mañana es sábado. Supongamos que yo digo P, mañana es sábado. ¿Cómo sería no P? ¿Cómo lo traduzco? Mañana no es sábado. ¿Se fijan? Entonces, nosotros sabemos que la proposición P, mañana es sábado, es verdadera. La proposición no P, mañana no es sábado, es falsa. ¿Me van siguiendo la idea? Ya, perfecto. Entonces, ya sabemos cómo opera la negación. Ahora nos vamos, ahora sí, vamos a hablar de los conectores. Hablemos primero de la conjunción lógica. ¿Qué es la conjunción lógica? Bueno, la conjunción lógica es un conector que yo le llamo el exigente. ¿Ya? Te dirán, profe, ¿por qué le llama el exigente? Porque resulta que la conjunción lógica es verdadera cuando todos los elementos que están conectados a ella son verdaderos. Si no, si haya uno que sea falso, entonces la proposición es falsa. Entonces, la conjunción entre proposiciones P y Q es verdadera si todos los elementos conectados son verdaderos. ¿Ya? En este caso, la conjunción solamente puede conectar dos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Usted pone en su tabla de verdad P, pone Q, y al otro lado vamos a poner la conjunción entre P y Q que se anota así. P y Q, ¿verdad? La conjunción. Entonces, ¿cómo se ordenan los verdaderos y los falsos aquí? La cantidad de verdaderos y falsos que yo pongo en la tabla de verdad depende de la cantidad de proposiciones. Entonces aquí lo voy a poner como observación. La cantidad de verdaderos y falsos en la tabla depende, depende de la cantidad, ¿cierto? Valga la redundancia, depende del número, mejor dicho, de proposiciones. Según esa cantidad o ese número de proposiciones, ese número de verdaderos y falsos va a ser en la forma 2 elevado a n, donde n va a ser igual al número de proposiciones. Te voy a explicar esto. Eso para saber qué tan grande va a ser la tabla. Miren,
¿Cuántas proposiciones tengo en la tabla que quiero construir ahora? A ver si me pueden ayudar con eso. Dos, ¿verdad? Tengo la proposición P y la proposición Q. La de acá no se cuenta porque esa ya depende de las otras dos. Entonces, el número de verdaderos y falsos va a ser 2 elevado a 2 porque son dos proposiciones, es decir, 4. Por lo tanto, esta tabla va a tener cuatro filas. ¿Ya? Va a tener cuatro filas. ¿Y cómo se ordena? Mucha atención. Esto está grabado por suerte, así que después lo pueden ver bien. ¿Cómo se ordena la distribución, ¿cierto?, de verdaderos y falsos? Muy simple. En la proposición P, la mitad son verdaderos y la mitad son falsos. Como son cuatro, los primeros dos son verdaderos y los segundos dos son falsos. Ahí están los cuatro. ¿Ya? Verdadero, verdadero, falso, falso. En el caso de Q, para poder hacer todas las combinaciones posibles entre verdaderos y falsos, lo que se hace es ir alternando entre verdaderos y falsos. Es decir, si acá yo tengo verdadero, verdadero, falso, falso, acá voy a tener verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entiende? Siempre es así. Entonces, la primera columna, mitad verdaderos, mitad falsos. La segunda columna, voy alternando, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entiende la idea, verdad? Ya. Ahí me van a salir a preguntar, profe, ¿y si yo quisiera conectar tres proposiciones? Bueno, si fueran tres proposiciones, entonces sería 2 elevado a 3, es decir, sería 8. Entonces el primero, supongamos P, sería verdadero, 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 falso, 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 falso. El Q sería mitad y mitad, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Y el R alterna verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Se entiende cómo se va armando la tabla? Siempre a la mitad. Entonces el primero es la mitad, el siguiente es cada dos y el siguiente alternado. De esa manera aseguro tener todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Ok. Eso, qué bueno que haya quedado claro, ¿cierto? Para que después cuando construyan la tabla les quede claro cómo funciona. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que en la conjunción lógica el problema era que yo le llamaba a este el exigente? ¿Y por qué es el exigente? Porque justamente dice que la conjunción entre dos elementos es verdadera. Voy a agrandar esto. Es verdadera si todos los elementos son verdaderos. O sea, con que uno sea falso, la proposición es falsa. Entonces, ¿dónde se produce eso? Que los conectores entre P y Q son verdaderos. Bueno, ahí está. Los elementos P y Q son verdaderos solamente arriba. Abajo siempre hay un verdadero y un falso. Entonces, solo en ese caso es verdadero. Todos los demás son falsos. Por eso es el exigente. Porque la conjunción es verdadera solamente cuando los dos elementos son verdaderos. ¿Se entiende? ¿Ya? Perfecto. Vamos con el otro, la disyunción. ¿Ya? Este es el exigente. La disyunción yo le llamo el conformista. ¿Ya? Yo así me lo aprendí. Le entrego el tip para que después se les sea más fácil. La disyunción lógica. Bueno, la disyunción lógica es verdadera cuando uno es verdadero. Cuando uno de las proposiciones es verdadera. Por eso el conformista se conforma con que uno sea verdadero. Si uno es verdadero, al tiro la proposición conectada por disyunción es verdadera.
Si no, ¿cierto? Si la única forma de que la disyunción sea falsa es que los dos elementos sean falsos, es decir, que nada funcione. Entonces, la disyunción, ¿cierto? Es verdadera si al menos uno de las proposiciones conectadas es verdadera. Ya basta con que una sea verdadera. Entonces, la única manera de que la disyunción falle es que las dos sean falsas. Por lo tanto, a ver, lo vamos a ver. Yo acá voy a construir la tablita. Tenemos P, tenemos Q, ¿ya? Y acá vamos a poner P o Q, ¿ya? Yo creo que por razones de espacio me voy a pasar para abajo mejor. Vamos a tirar para abajo. Ahí. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, primero ordenamos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Después a la mitad. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, la disyunción es verdadera cuando al menos uno es verdadero. Ya, ahí los dos son verdaderos. Aquí uno es verdadero, aquí uno es verdadero. Entonces, todos los que están destacados en amarillo son verdaderos. Va. Voy a usar los colores azul para verdadero y rojo para falso, como para impactar mejor en la parte visual, ¿no? Entonces, verdadero cuando uno es verdadero. Cuando esta cuestión es falsa, cuando los dos es falso. Es decir, las dos proposiciones son falsas, listo. La disyunción es falsa. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué nos falta? Tenemos la conjunción, tenemos la disyunción, vamos con la implicancia. Entonces, cuatro, implicancia. Ya. La implicancia, ya, es verdadera, y aquí ojo, ojo con lo que voy a decir. Hay una única forma, yo a esto le llamo la, la implicancia, yo le llamo la ley de causa-efecto, ¿ya? De hecho, normalmente la implicancia también la podemos leer como un entonces. Implica, entonces, ¿ya? Entonces, la implicancia como tal solamente falla cuando algo verdadero te lleva a algo falso. Entonces, la única manera que la implicancia sea falsa es que una proposición verdadera esté conectada con una proposición falsa, ¿ya? En ese orden, ¿ya? O sea, primero verdadero, luego falso. Si tengo un sí verdadero, entonces falso, eso, esa conexión es falsa.
Entonces lo explico. Si yo tengo una proposición P, una proposición Q, la conexión que hay entre estas dos va a ser P implica Q. Entonces ponemos toda la tabla de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, te dicen que hay una única forma de que esta implicancia sea falsa, la relación causa-efecto. Y es que si la causa es verdadera y el efecto es falso, entonces eso no puede ser. Es la única manera de hacer de que este conector dé falso. Entonces, lo voy a destacar con un color distinto. Estábamos destacando con amarillo los verdaderos, ¿verdad? Entonces, la única forma de que la implicancia sea falsa es que una proposición verdadera esté conectada con una proposición falsa, y es súper importante esto, en ese orden, solo en ese orden. Entonces, buscamos, verdadero implica falso. Ahí está. Esa es la única manera de hacer de que eso sea falso. Para todo lo demás, esa proposición siempre es verdadera. ¿Se entiende? Finalmente, tenemos la equivalencia lógica. Finalmente tenemos la equivalencia lógica. La equivalencia lógica, su nombre lo dice. Algo equivalente, piensen como en la regla del balancín, ¿cierto? Como una especie de balanza. Para que la balanza se mantenga equilibrada, si lo pensamos desde el punto de vista del balancín, ¿cierto? Necesito el mismo peso a ambos lados, ¿verdad? Si usted ve un grupo de niños en la plaza, ¿cierto? Debo tener el mismo peso en ambos lados del balancín para que el balancín no se mueva y se mantenga en equilibrio. Ya bueno, ese ejemplo del balancín lo van a ver bastante más en física que acá, pero aquí funciona. Se dice que la equivalencia lógica es verdadera cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Este conector es verdadero cuando ambos, ambas proposiciones, independiente de cuáles sean, cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Usted tiene P, Q, y acá vamos a poner P equivalente con Q. Entonces, ordenamos nuestra tabla de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Acá, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces aquí destaquemos la idea que nos define a este conector. Este conector es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Ya, entonces, ¿dónde tienen el mismo valor de verdad? A ver, aquí y acá. Entonces, cuando tengo los dos iguales, ahí se dice que la equivalencia es verdadera.
Entonces acá es verdadera y acá, en todo el resto, la equivalencia lógica va a ser falsa. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo así me los aprendí. Siento yo, por lo menos como para una ayuda de memoria, decir que la conjunción lógica es el exigente, porque solo funciona cuando todo es verdadero. La disyunción lógica es el conformista. Le basta con que uno funcione para que todo funcione. La implicancia tiene una única condición, y es que algo de verdad no te pueda llevar a algo de mentira. Ya, eso es imposible. Si algo es verdadero, no puede ser falso el resultado. Y la equivalencia es como el balancín. Ambos lados tienen que ser del mismo valor de verdad, o sea, tienen que ser equivalentes, como su nombre lo dice. De esa forma, entonces usted logra aprenderse, ¿cierto? De una manera un poquito más sencilla, eh, los valores de verdad, en este caso, de las proposiciones y cómo se conectan. ¿Se entiende, chicos? Ya, perfecto. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles algunos ejercicios de cómo demostrar propiedades, ¿ya? De la lógica matemática usando tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad nos permiten, ¿ya? Deducir y demostrar propiedades más avanzadas, comillas, ¿no? Sobre la lógica matemática. ¿Ya? O sea, yo puedo encontrar expresiones, ¿verdad? O propiedades que son equivalentes entre sí gracias a esto. Pero para ello yo tengo que definir cuando una proposición tiene ciertas características. Una proposición compuesta, ya voy a explicarles qué significa proposición compuesta. Una proposición compuesta básicamente es una proposición que tiene proposiciones, ¿cierto? Y conectores. O sea, en la proposición compuesta hay conectores lógicos. ¿Cuáles? Bueno, los conectores lógicos que nosotros vimos recién, ¿verdad? Entonces, en una proposición compuesta siempre van a haber conectores lógicos. Entonces aquí, ya, en esta proposición, existen tres posibilidades. Una proposición compuesta puede tener, puede ser tautológica, puede ser una tautología, puede ser una contingencia o puede ser una contradicción. ¿Ya? Entonces, una proposición compuesta que tiene proposiciones simples, tiene conectores lógicos, ¿verdad? La proposición simple, P, Q, R, S, T, en fin, ¿cierto? Se refiere a las letras que tienen una sentencia, un valor de verdad. Proposición compuesta, además de esas sentencias aparecen los conectores. Tienen tres posibilidades. O es tautología, o es contingencia, o es contradicción. Entonces vamos a definir cada una de esas cosas, ¿no? ¿Qué significa que una proposición compuesta sea una tautología? ¿Qué significa que sea una contingencia? ¿Y qué significa que sea una contradicción? Entonces, una proposición compuesta es una tautología, ¿ya? Una proposición compuesta es una tautología si siempre es verdadera. Entonces, la proposición compuesta es tautología si siempre es verdadera.
Una proposición es una contingencia, compuesta por supuesto, si tiene verdaderos y falsos en su resultado. Entonces, esta es una mezcla entre verdadero y falso. Y una proposición es una contradicción si siempre falsa. ¿Me siguen? ¿Ya? Ese es el concepto. Entonces, en una proposición compuesta nos podemos encontrar con esos tres escenarios. Puede ser una tautología, es decir, siempre verdadera, una contingencia, una mezcla entre verdaderos y falsos, o una contradicción, que es siempre falsa. ¿Ya? Entonces vamos con esta información, ¿ya? Con todo lo que hemos hablado sobre las tablas de verdad, las proposiciones simples, ¿cierto? Que son las de las letras minúsculas, con la respecto a los conectores lógicos y sus propiedades, vamos a definir ciertas cosas. Vamos a hacer algunos ejemplos cómo demostrar ciertas propiedades. Entonces, ejercicios de tablas de verdad. ¿Ya? Vamos a ver ejercicios sobre tablas de verdad. Entonces, en ese sentido, les propongo lo siguiente. Vamos a resolver un primer problema que dice, sean P y Q proposiciones. Hablemos de proposiciones simples. Pruebe que, pruebe, usando tablas de verdad, que la proposición P implica Q es equivalente, esas tres rayitas significa eso, es equivalente con no P o Q. Ya tenemos que demostrar, tenemos que probar que P implica Q es lo mismo que no P o Q, usando tablas de verdad. Ya me voy a llevar el ejercicio para abajo y les voy a mostrar cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, sean P y Q proposiciones simples, ¿cierto? Usando tablas de verdad, tenemos que probar que P implica Q es lo mismo, por eso las tres rayitas, equivalente, ¿ya? A no P o Q. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se hace esto. Uno construye, lo voy a hacer con otro color. Uno construye la tabla de verdad primero con las proposiciones P y Q. Entonces yo tengo P, Q, y voy agregando todo lo que tenemos hacia el lado. Tenemos P, tenemos Q, tenemos la proposición P implica Q, tenemos no P, ¿verdad? Que tampoco lo teníamos por ahí. Y al final tenemos la proposición no P o Q. ¿Ya? Entonces ponemos todo lo que compete a la expresión que queremos demostrar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí nuestra tabla de verdad. Tiene que tener todos los elementos. Entonces tenemos P, Q. P implica Q, no P y no P o Q.
Ya, entonces, ahora hacemos lo mismo que hemos hecho desde todo este rato, es decir, anotar los valores de verdad de las proposiciones, ¿cierto? En el orden que hay. Tenemos dos proposiciones, P y Q, por lo tanto son cuatro para abajo. Entonces nos queda verdadero, verdadero, falso, falso. Para abajo tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Vamos alternando. Ahora, vamos al P implica Q. Y ahí nos tenemos que acordar de la materia. Nosotros decimos, a ver, ¿cuándo el P implica Q es falso? El P implica Q es falso cuando algo verdadero te lleva a algo falso. Eso está aquí. Entonces, ahí es falso. Todo lo demás es verdadero. Eso de acuerdo a la materia que vimos anteriormente. Después tenemos no P. El no P hace lo contrario a P. Estamos negando P. Entonces, a P le cambiamos el valor de verdad. Por lo tanto, si yo tenía verdadero, verdadero, falso, falso, en no P voy a tener falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Me van siguiendo, verdad? Ya. Fíjense que estamos aplicando las definiciones que vimos al principio. Y ahora yo voy a conectar no P con Q. O sea, vamos a conectar este con este. No P con Q. Eso significa eso. Y no P o Q, el O, ¿cierto? La disyunción lógica es conformista. Es falsa solamente cuando los dos son falsos. ¿Y dónde ocurre eso? Aquí y aquí. Es la única parte en donde es falsa. Entonces, en esta línea, nosotros ponemos el falso. Si ustedes se fijan, no P con Q en todo lo demás, siempre hay al menos un verdadero. Por lo tanto, en esas tres siempre va a ser verdadero. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar, ¿cierto?, que esas dos sentencias, P implica Q y no P o Q, son equivalentes? Simplemente tienen que tener el mismo valor de verdad. Si usted se fija, voy a usar otro color, el P implica Q, que el lado izquierdo, ¿verdad?, tiene esa distribución. Y el no P o Q tiene esa distribución. Si ustedes se fijan, son exactamente iguales, tienen la misma forma. Por lo tanto, esa equivalencia es una tautología. ¿Se fijan? Entonces, esto de aquí y esto de aquí son exactamente iguales, son equivalentes. Por eso se dice que son equivalentes. Luego, podemos concluir que P implica Q es lo mismo que no P o Q. Y ahí está demostrado con tablas de verdad. ¿Se entendió, chiquillos, cómo funciona esto? ¿Sí? Dedo arriba si está todo ok. Ya, súper bien. Vamos con otro ejemplo. ¿Ya? Último ejemplo de las tablas de verdad. ¿Ya? Último ejemplo de las tablas de verdad y ahí vamos a pasar a las propiedades, que eso sí que es importante. ¿Ya? Entonces, sean P y Q proposiciones simples. Pruebe que mediante tablas de verdad, ¿ya? Pruebe que mediante tablas de verdad se cumple
lo siguiente. P, O, P y Q es exactamente lo mismo que P. ¿Ya? Esa propiedad se le conoce como absorción. ¿Ya? Entonces tenemos que demostrar eso, que P, O, P y Q es exactamente lo mismo que solamente P. Ya, pues veamos entonces. Solución. Hacemos la misma construcción, tenemos solamente P y Q. Entonces tenemos P, Q, tenemos P y Q, y después tenemos, yo a esto le voy a llamar 1, llamémosle 1, P, O, 1. Ya, para no estar escribiendo todo, ¿cierto? Le llamé 1 a toda esa expresión. ¿Ya? Eso se puede hacer. Hay que indicar cómo se llama eso para poner al lado y así no queda tan grande la tabla. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Después tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Después tenemos el exigente, P y Q. El exigente funciona cuando todo funciona. ¿Dónde funciona todo aquí? Entre P y Q, solamente ahí. Entonces, acá es verdadero. Todo lo demás, falso, porque una no funciona. Listo. Nos vamos al lado. Voy a conectar esto con P, ¿cierto? P o 1. O sea, se conecta P con la proposición 1 que está aquí. Y P o 1 están conectadas por la disyunción, es decir, por el conformista. Y el conformista solamente falla cuando los dos fallan. ¿Se fijan? Entonces, ¿dónde fallan los dos? Solamente ahí falla la cosa. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí, ¿cierto? Se falla con este de acá. Entonces usted dice, a ver, lo voy a destacar. Este y este o este, falla. ¿Verdad? Entonces, ahí usted tiene falso y falso. Para todo lo demás, la proposición debiera ser verdadera. Entonces arriba te queda verdadera y verdadera. ¿Son equivalentes o no? Entonces, sí, ¿verdad? Porque si usted se da cuenta, yo estoy conectando, lo voy a poner así, P, ¿verdad? Estoy conectándolo con PO1, que es eso de ahí arriba. Si ustedes se fijan, las dos tienen el mismo valor de verdad y en el mismo orden, por lo tanto, son equivalentes. Entonces tú dices, luego, PO, P y Q tiene el mismo valor de verdad que P. Y ahí está entonces demostrado. ¿Se entendió? Sí, ¿verdad? Bastante simple. ¿Ya? Entonces les voy a dejar una pequeña tarea ahí para que ustedes lo vean. Tarea para ustedes por tablas de verdad. Demuestre que P es equivalente con Q. Eso es lo mismo que P implica Q y Q implica P. ¿Ya?
Entonces, esa les va a quedar de tarea. Ahí para que trabajen un poco también el sí, solo sí, que es el que está allá arriba. ¿Ya? Entonces los implica, los y, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que demostrar de que esas dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. ¿Se entiende cuál es la tarea, verdad? Ya, perfecto. Entonces ahora pasemos a las propiedades, porque claro, las tablas de verdad funcionan, ¿cierto? Y funcionan para proposiciones simples, proposiciones compuestas un poquito más elevadas, pero si ya tenemos proposiciones bien fuertes, bien pesadas, ¿ya? Existe la posibilidad de que esto sea un poco más difícil. Entonces, en el apunte, ¿ya? Yo les dejé unas propiedades que nosotros vamos a asumir como reales, ¿no? Es decir, las vamos a utilizar. Y esas propiedades se las voy a mostrar ahora a continuación. Bien, entonces, estas son las propiedades, ¿ya? Que nosotros vamos a utilizar. Propiedades de la lógica simbólica, ¿ya? Hay un montón más, pero estas son las básicas, ¿ya? Estas son las propiedades básicas de la lógica simbólica, ¿ok? Obviamente uno en la medida que va trabajando con ellas, ¿ya? En la medida que vamos trabajando con ellas, se va haciendo más sencillo el aprendérsela, ¿ya? Entonces, estas propiedades de la lógica simbólica nos van a servir a nosotros para reducir, ¿ya? Para reducir proposiciones compuestas más complejas, ¿ya? Entonces, yo quiero hacer algunos ejemplos, algunos ejercicios, ¿cierto? Utilizando estas propiedades de la lógica simbólica. Se las dejé, por supuesto, en el grupo para que ustedes lo tengan a mano y empiecen a ver qué tipo de propiedades vamos usando. ¿Ya? Entonces, todas estas propiedades, la distributiva, la asociativa, la conmutativa, el complemento, la involución, la idempotencia y la identidad, ¿ya? Todas esas son propiedades que se deducen a partir de las tablas de verdad que nosotros vimos acá arriba. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes lo que tienen que hacer, ¿cierto? Es guardar esta tablita y empezar a usarla, como cuando uno se aprendía los productos notables, las propiedades de las potencias, lo mismo. ¿Ya? Entonces, ejercicios. ¿Ya? Entonces, simplificar usando propiedades. Entonces, ¿cuál es la simplificación que queremos hacer? P implica Q y R. Eso es lo mismo, implica, ¿cierto? A P implica Q. ¿Ya? Entonces, queremos simplificar usando propiedades. ¿Ya? Pero aquí dentro de esta tabla hay otra propiedad que yo creo que es fundamental que no está ahí, que corresponde al desarme, por decirlo así, porque aquí si ustedes se fijan solamente hay propiedades del y el o, ¿verdad? No hay ningún implica, no hay ninguna equivalencia ni nada de eso. Entonces, dentro de esa tabla de propiedades vamos a agregar dos propiedades que son fundamentales, que fueron justamente la que les pedí de tarea una, y la otra es la que demostramos al principio, la primera de la primera. ¿Ya? Entonces, dos propiedades fundamentales, que lo voy a poner en rojo acá. Esas propiedades fundamentales son las siguientes, la primera es cómo desarmar el implica. P implica Q es lo mismo que no P o Q, ¿ya? Esa es la primera propiedad fundamental.
Y la otra es el desarme del sí solo sí. P equivalente Q es lo mismo que P implica Q y Q implica P, que esa fue la que les pedí de tarea. Ya, entonces, estas dos propiedades tienen que agregarlas, ¿cierto?, a esta tablita de propiedades fundamentales de la lógica matemática. ¿Ya? De hecho, les voy a explicar más o menos cómo es la dinámica de simplificar expresiones usando propiedades. Uno lo que hace habitualmente es tratar de desarmar siempre todas las flechitas, por decirlo así. Uno las desarma. Y una vez que uno las desarma, empezamos a trabajar con las propiedades de la tabla que les dejé acá arriba. ¿Me siguen la idea, verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarmar los implica y las equivalencias, llevarlos a I y O, por decirlo así en términos bastante simples. Vamos a llevarlo a puras conjunciones y disyunciones, y desde ahí vamos a empezar a usar estas tablas que están acá arriba. A esa tabla de las propiedades, ¿cierto? Del O y el I. ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar, uno desarma, lo voy a poner así en comillas, desarmas el implica y la equivalencia cuando se encuentra. Y una vez que yo desarmo eso, lo segundo es aplicar reducción sobre la conjunción y la disyunción. Y eso se hace a partir de esa tabla que está acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende la estrategia general de trabajo? ¿Ya? Ya, entonces, quiero que lo vean. Ya, entonces, solución. Solución. Miren bien. Vamos a partir con el paréntesis más grandote, ese de corchete. Entonces usted dice, P implica Q y R. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es desarmar el implica. Con la propiedad que habíamos dicho, X implica Y, es lo mismo que negar la X o el Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Esa es la primera propiedad, que la anoté ahí arriba. Entonces, esto de aquí vendría siendo la X y todo esto vendría siendo la Y. Entonces ahí yo tengo un X implica Y y eso va a ser igual. Negamos la X o el Y. Entonces, ¿cómo queda? Esto es igual. No P o Q y R. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, esa es la primera parte. Ahora vamos a desarmar, ¿ya? Esto lo voy a escribir más chiquitito, ¿ah? Voy a poner eso, lo voy a poner acá. Entonces me va a quedar así, a ver. Lo vamos a bajar aquí. Ahí está. Y esto también ahí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso ya fue descompuesto. Ahora vamos a descomponer esto que está aquí. Entonces tenemos P implica Q, de acuerdo a la propiedad. Este vendría siendo el X. Este vendría siendo el Y. Entonces sería no X o Y. Entonces, aplicando la propiedad, te queda no P o Q. ¿Me siguen? ¿Sí?
Estamos aplicando ahí. Listo. Una vez que yo hago eso, yo me doy cuenta que lo que acabo de hacer es esto que está aquí y esto que está acá está conectado a través de un implica. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Luego te queda no P o Q y R está conectado a través de un implica con no P o Q. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora fíjense bien. Este paréntesis grandote que está aquí tiene un no P, un O, ¿cierto? Y adentro hay otro paréntesis. Esa propiedad funciona igual que la distributiva. Cuando usted tenía A por B más C, ¿se acuerda? Usted hacía A por B más A por C, ¿cierto? Entonces aquí este se distribuye con el Q y se distribuye con el R. Entonces miren cómo va a quedar. El no P se va a distribuir con el Q y el no P se va a distribuir con el R. Esto implica no P o Q. ¿Me siguen hasta acá? ¿Ya? Voy despacio, ¿cierto? Porque yo sé que esto al principio cuesta un poquito. Entonces voy a ir despacio. ¿Ya? Entonces vamos a distribuir este con este. Se distribuye con el O y el I queda entre medio. Ya, ahí está. Ahora vamos a desarmar este implica. Este implica que está aquí se va a desarmar. Entonces, yo acá tengo X implica Y. Y eso es lo mismo que no X o Y, ¿verdad? Entonces, recuerde que todo esto es X. Entonces, tenemos que negar todo eso. Entonces va quedando no P o Q y no P o R o el otro. ¿Me siguieron? ¿Cacharon? Negado, no. No, 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 no. Porque acuérdese que el no X, ahí está, po. La negación está ahí. ¿Lo ven? No, todo este es X, O y todo ese sí. ¿Lo ves? ¿Se ve? ¿Verdad? Era no X o Y. Entonces, no X o Y. ¿Se ve bien ahí o no? Ahora tenemos que negar. Para negar, ahí yo tengo una negación de toda una proposición bien fea. Entonces, aquí hay una ley, ¿verdad? Dentro de esta que se conoce como ley de Morgan, que dice, mire, si usted va a negar una proposición, se niega la primera, el I pasa a ser O y se niega la segunda. Y si fuera al revés, si yo quiera negar un O, niego la primera, el O pasa a ser I, niego la segunda. Eso funciona como la ley de los signos. Lo voy a explicar. Yo acá tengo no, X y Y. Entonces, eso es, negamos la primera, el I pasa a ser O, negamos la segunda. ¿Se entiende? Eso se conoce como ley de Morgan, que está allá arriba. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Usted toma el no, niega aquí, cambiamos acá, negamos acá. Entonces, miren lo que va quedando.
Aquí me faltó. Ah, ya caché a lo que te referías tú. Era ese, ¿no, Marcelo? Se me olvidó bajar el no de P. Ah, ya, sí, tenéis razón. Ya. Súper, súper, súper. Entonces, menos mal que me lo dijiste, como que no caché bien a qué te referías y ahora me di cuenta. Ya, entonces, negamos aquí, negamos acá, negamos acá. Entonces, miren cómo va quedando. Te queda no, el primero. Aquí me faltó el no de nuevo. Ahí sí. Después tenemos I, que pasa a ser O, ¿verdad? Ahora negamos el otro, ¿verdad? Negamos el primero, el I pasa a ser O, negamos el segundo, y al otro lado tengo O, no P o Q, ¿cierto? Vamos así. ¿Está bien? Vamos bien, ¿verdad? Ya, súper. Entonces yo aquí quiero que pongan atención. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos O y O en todas partes. Por lo tanto, aquí yo tengo una asociatividad. No hay para qué poner estos paréntesis. Y yo puedo mover los elementos conectados como un O como yo quiera. Por lo tanto, esto te quedaría así. Te queda no, no P, o Q, o, no, no P, o R, o, no P, o Q. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un intercambio. Este lo voy a tirar para allá y este lo voy a tirar para acá. Entonces, ¿cómo queda? No, no P o Q, o, no P o Q, y al otro lado tiro el otro. O, no, no P o R. ¿Cacharon lo que hice? O sea, lo único que hice fue mover el término del medio hacia el final y el término del final hacia el medio. ¿Cierto? Están todos conectados a través de un O. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo vieron eso? Hicimos un intercambio. Nada más que eso. Ok. Entonces ahora vamos a recordar algo importante. Yo acá tengo no algo o algo. Si ustedes se fijan aquí, tengo un no X o X. X, llamémosle a todo lo que está dentro. Entonces yo tengo un no X o X. Entonces, si usted mira arriba, las propiedades, un no X o X, o un X o no X, es verdadero. Si yo tengo P o no P, si yo conecto una proposición con un O y niego la misma proposición, ese resultado es siempre verdadero. Eso se le llama tautología. Entonces, de acuerdo a las propiedades que nosotros tenemos arriba, yo tengo no X o X, eso es verdadero. Entonces yo puedo decir, todo esto que está aquí, que es un no X o X, todo eso es verdadero. Por lo tanto, aquí te queda abajo, verdadero o la otra proposición. Y aquí aparece otra propiedad que está arriba, ¿verdad? Que dice que si usted conecta un verdadero con una proposición verdadera, con un P, el resultado es verdadero. Es decir, usted acá tiene una proposición, llamémosle I, entonces si usted dice verdadero o I, el resultado de eso va a ser siempre verdadero. Propiedades que están arriba. Entonces yo acá tengo una proposición conectada con un verdadero a través de un O. Por lo tanto, ese resultado va a ser
verdadero. Si se fijan, la reducción de la expresión nos dio a que la proposición es una tautología. En consecuencia, ¿ya? En consecuencia, la proposición P implica Q y R conectada con un implica, con un P implica Q, todo eso es verdadero. O sea, todo eso que acabamos de hacer es verdadero. Por lo tanto, podríamos decir que esta proposición compuesta es una tautología. ¿Se entendió, chiquillo? Yo sé que fue bastante largo, ¿ya? Por eso me fui despacito, cosa que después cuando lo vayan viendo con detalle, lo puedan ir haciendo. ¿Les parece hacemos otro ejemplo más? ¿Otro ejercicio más? Como para ir afirmando esto. Ya, súper. Entonces vamos con otro. Exacto. El verdadero, si lo represento en una tabla de verdad, siempre va a ser verdadero, ¿ya? Y el falso va a ser siempre falso, ¿ya? Ok. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos simplificar mediante propiedades la proposición compuesta P o P y Q equivalente con P. Ya nos piden hacerlo eh, usando propiedades, ¿verdad? Reducir y simplificar esa proposición compuesta que están viendo aquí. Ya, pues. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Desarmar el sí, solo sí, ¿verdad? Entonces, solución. Vamos a desarmar entonces el sí y solo sí. Miren bien aquí. Entonces nos queda lo siguiente. Recordemos que X equivalente con Y se descompone en X implica y Y implica X. ¿Ya? Esa era la segunda propiedad importante para descomponer, ¿verdad? Los sí, solo sí. ¿Ya? Pero antes, notar además que P o P y Q es igual a P. Esa es absorción, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? De hecho, la primera parte del problema, ¿cierto? La primera parte, que es esta de aquí, se parece mucho a la tabla de verdad que nosotros hicimos acá arriba. P o P y Q es P, que se conoce como propiedad de absorción. La propiedad de absorción yo se las puse acá, miren. P o P y Q es P, o P y P o Q también es P. Se le llama absorción porque la mayoría es la que manda, por decirlo así. ¿Ya? La propiedad de absorción, todavía no empiezo con el ejercicio, sino que estoy señalando algunas cosas, dice que si yo tengo conectado P, I, P o Q, la mayoría manda. Por eso se llama absorción. Como el P es la mayoría,
El P absorbe a todo lo demás y solamente queda P. Puede haber primero un I, luego un O, o al revés. Yo podría tener P, O, P y Q. Como la mayoría manda, entonces el resultado de ahí va a ser P también. ¿Ya? Entonces la propiedad de absorción te permite eso. Si yo tengo tres proposiciones donde tengo dos iguales y uno distinto conectados a través de un I y un O, eso absorbe al de la mayoría, en este caso P. Por lo tanto, yo puedo observar que la primera parte de la proposición, eso es P. Entonces yo reemplazo. ¿Qué te queda? Te queda P, O, P y Q equivalente con P. Es lo mismo, el lado izquierdo simplemente lo llevamos a P y eso equivalente con P, ¿verdad? Entonces fíjense lo que pasó aquí. P es equivalente con sí mismo. P es equivalente a P, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, pues, ¿verdad? Yo soy equivalente conmigo mismo porque soy la misma persona, por decirlo así. Por lo tanto, P equivalente con P, eso es verdadero. Y listo, en dos pasos salió. Gracias a que conocíamos la propiedad de absorción. Ahora, supongamos que yo no conozco la propiedad de absorción, también lo puedo hacer descomponiendo los implica y haciendo todo eso. Voy a dejarles una pequeña tarea. Tarea. Mediante propiedades, demuestre que la proposición siguiente, ¿ya? Es tautología. O sea, tienen que reducirle y llegar a que eso es siempre verdadero. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde partimos? Les voy a dar un poco la idea. Descomponemos el implica de acá. Descomponemos el implica de acá. Reducimos todo el paréntesis grande. Y después me preocupo de la equivalencia con Q. ¿Ya? Entonces, primero trabajo el paréntesis grande y después me preocupo del lado derecho de esta equivalencia. ¿Ya? Entonces, primero reduzco eso equivalente con Q, y ahí lo tendrían que probar.